Bueno, tenemos entre muchos artículos de opinión que escribe la gente sobre Cuba, desde fuera de Cuba, destacamos uno que ha escrito un colaborador de Cuba Información. Él se llama Óscar Domingo, bueno, un gran amigo y un gran amigo de Cuba, vamos a decir. Visitaba recientemente la isla, bueno, y veía su realidad, su compleja realidad. Nos decía: ¿qué he visto en mi último viaje? Vi problemas acentuados, muchas carencias, necesidades, y por mi gente allá conozco a diario y en tiempo real los problemas que vive la población. Pero también vi a gente que construye, que aporta desde su pequeña parcela para que el país avance. Hay gente que ve la acumulación de basura en las calles y se limita a hacer fotos para subirlas a las redes y criticar. Y otras personas se organizan con sus compañeros y vecinas y limpian su zona. Hay personas que se dedican a criticar e insultar a quienes viajamos a Cuba, que critican los hoteles, las carencias, y hay otras que, padeciendo los mismos apagones y carencias que los demás, se dedican desde su centro de trabajo a aportar, a intentar ayudar a su país en la pequeña esfera que le corresponde. Cada barco que descarga arroz o combustible en los puertos cubanos ha supuesto una lucha titánica para conseguir el dinero contante y sonante, que con las campañitas de Prisoner Defenders se reduce todavía más. Porque recordemos que la isla no tiene acceso a los mercados financieros como sí lo tiene el resto del planeta, debido a la guerra económica de Estados Unidos. Solamente alguien muy embustero o a sueldo del enemigo desconocería esto. Cada gramo de arroz, cada kilovatio de luz, supone un esfuerzo brutal del gobierno cubano, que tiene que elegir cada día dónde priorizar los exiguos recursos existentes. Exactamente, es una realidad incontestable, y es en esa agresión, en esa batalla está en la dirección del partido, el gobierno cubano y el pueblo. En esa batalla primero por la verdad, romper de una vez, y ahí estamos nosotros con estas narrativas mentirosas, totalmente manipuladas, proyectando una Cuba inexistente. Solamente en la mente de ellos, en las pretensiones criminales de ellos, está esa Cuba. La Cuba real es otra, es la Cuba del pueblo, es la Cuba de la revolución, es la Cuba que lucha por salir adelante en medio de eso que ustedes llaman democracia. La democracia de la guerra, la democracia del despojo. Esa, la democracia al favor y a servicio de los grandes intereses monopolistas y hegemónicos del imperialismo de los Estados Unidos. Esa es la que ustedes defienden. No defienden, ni siquiera tienen una preocupación por el sufrimiento del pueblo cubano. Ustedes lucran con el sufrimiento del pueblo cubano. Mira, les voy a leer un comentario de tantos que aparecen en redes sociales y en YouTube, etcétera, que refleja el nivel de ignorancia supina de gente nacida en Cuba, que vive fuera, pero da igual, me da igual, viven en Cuba o viven fuera. Es la misma ignorancia de cómo repiten una estupidez, no una estupidez, cómo repiten un relato fabricado en la CIA, o por Marco Rubio, o por el Departamento de Estado, o por la gusanera de Miami, y lo repite sin ninguna prueba. Lázaro, para que veas. A ver lo que te parece esto que he leído recientemente. Era un vídeo sobre el grupo Gaviota, que es un grupo turístico del Estado cubano, que trata de hacer, ¿qué es lo que trata de hacer? Buscar recursos para alimentar al pueblo, por ejemplo, ¿no? A través del turismo. Y una persona dice: el grupo Gaviota pertenece a la familia de Raúl Castro. Cuando hay inversión en este grupo de turismo, el dinero va directamente a su familia y a la de otros militares. ¿Qué cosa? Me imagino que ustedes sabrán el nivel de vida que tienen los descendientes de Raúl Castro. ¿Qué te parece, Lázaro? Una infamia.
Una Pero infamia, estas cosas... una infamia total. Es que Estas hemos- cosas abundan en las redes sociales. ¿Qué es Gaviota? ¿Qué es Gaviota? Sí, sí. ¿Qué es Gaviota? Es una empresa, no es de Raúl Castro. Es como si dijéramos que el Museo del Prado es Sí, de sí, Pedro Sánchez. de Pedro Sánchez, sí. No, pero es que una empresa pública. es que es increíble hasta dónde llega la indecencia de esta gente. Tú te quedas pasmado, dices, pero bueno, ¿hasta dónde va a llegar la indecencia de esta gente? La putrefacción. Son gente tan miserable, tan cochino, que no pueden salir del fondo de la letrina donde están. Están en una letrina, chapoloteando ahí. Qué cobardes son y qué manipuladores y sinvergüenzas son. Porque efectivamente, además, es que no conoce, sale no hace mucho, estaba viendo, bueno, un vídeo, porque a todas estas van personas a Cuba con una cámara a hacer vídeo. Después lo suben a las redes, ¿no? Sí, sí. Lo suben a las redes. ¿De dónde vive una? Dice, aquí vive, eso en Santiago. María Castro. Sí, Mariela Castro. La casa es Mariela Castro. Y otra donde vive Raúl. Pero no se ve. Se ve que, bueno, hay como una posta, pero la casa, pero no se ve la casa. Y dice, mira Raúl, que se... Y después vienen otras casas, bueno, de una construcción moderna, o bien, y dice, aquí viven los coroneles, un coronel de... Y resulta que en una de esas era un italiano que compró el terreno y se fabricó un italiano que fue a vivir a Cuba. Y entonces, residente. Porque si no, no puede. No puede construir. No puede tener residente, que tiene, bueno, pero ya habían dicho antes, no, es un coronel, porque únicamente los coroneles bueno, en fin, el lenguaje que utilizan ellos. Pero, caballero, pero ¿hasta dónde llega? Claro, hay que pensar que estas son personas que van a cobrar, que bueno, han hecho de Cuba han hecho un negocio y viven del negocio de la contrarrevolución, no pocos. Sobre todo los que están en el sur de la Florida, esa mafia de lejano origen cubano y los lacayos que sirven a la mafia y a los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Pero lo cierto es que van a Cuba y firman, bueno, sobre todo las zonas más deterioradas de la ciudad, en el caso de La Habana, y ya de eso montan las redes. Mira la Cuba, mira el comunismo. Entonces ahí aparece, mira lo que es el comunismo. Pero si yo hiciera lo mismo de las calamidades y las destrucciones y la situación de la mayoría de personas en países de América Latina y el Caribe, se puede ir desde escoger cualquiera. Desde Haití, República Dominicana, El Salvador, hasta el sur. Y entonces, es una forma de vida. ¿Voy a vivir de eso? No, yo no. De eso no. Únicamente personas realmente muy bajas y con una catadura moral bastante baja también, pues se dedica a eso. Se dedica a eso y no a destacar lo otro, lo positivo. No. Parece que la orden es esa. Ve a Cuba, saca un vídeo de lo peor que tú puedas ver. Y échale la culpa al sistema, no al bloqueo. Porque si por lo menos fuera para hablar del bloqueo, que es el verdadero problema que tiene el país, el verdadero problema que tiene Cuba es el bloqueo de Estados Unidos. Y a partir de ahí hablamos de todo lo que quieras. Hablamos de los errores, hablamos de las cosas que ha hecho mal el gobierno, todo. Pero hay que empezar por ahí. Lo primero es que es un país especial porque ningún otro país tiene una guerra semejante que le impide llevar a cabo una economía normal. Tener ingresos, tener ventas, poder dinamizar su economía. No, la tiene absolutamente paralizada por la falta de crédito, por la falta de comercio, por la falta de inversiones, por la falta de remesas, por la falta o escasez de turismo ahora, de todos los ingresos. No, por cierto, generada y aplaudida por todos ustedes. Y encima ya se suma, bueno, que Cuba está, hay que recordarlo, lo hemos mencionado antes, hace un momento, en la espuria lista de países que patrocina el terrorismo. Eso, con lo cual no puede hacer ni una transferencia bancaria. Pero no contentos con ello,
también le prohíbe a delegaciones deportivas de Cuba participar en eventos internacionales, bien sea en Estados Unidos, bien sea en Puerto Rico. ¿Para qué? Para que Cuba no tenga ya no solo la posibilidad de participar, sino los premios económicos que dan en esos eventos. Entonces, es decir, que no entre ni un céntimo por una actividad deportiva a Cuba, que hoy el deporte está profesionalizado, no es nada extraño que los equipos que participan y que tengan un resultado, pues cobran una cantidad, bien sea en colectivo o individual, cobran una buena cantidad de dinero. Pues no quieren tampoco eso. Bueno, pues ¿cuál es la respuesta que tiene que haber? Pues la de la solidaridad y la de ayudar a Cuba en su economía. Hay que viajar a Cuba quien pueda hacerlo, sabiendo que es una situación difícil la que tiene, pero que está muy lejos de la caricatura que nos pintan. Tienen muchos problemas y hay apagones, etcétera, pero algunos se creen que van a una Cuba donde la gente se está muriendo de hambre por la calle y que le van a asaltar y le van a matar para robarle, no sé, un lapicero. Eso es la caricatura. Sí. No, Cuba es un país que sigue siendo un país muy seguro, con una gente sumamente amable, con una gente instruida, con la que se puede dialogar de todo, exacto, en contraste con muchos otros países. Animamos a la gente a que viaje a Cuba, de cualquier manera, en una brigada, en un viaje turístico, como sea, que deje su dinero en Cuba. Es una manera, en estos momentos, muy importante de ayudar al país. Y, por supuesto, participando en todas las campañas de solidaridad, como la de apoyo a los marcapasos. Ahí, si entran en Cuba Información, verán un banner para hacer donaciones a esta campaña. O donaciones también de material sanitario en múltiples organizaciones por todo el mundo. Bueno, pues aquí nos despedimos. Estamos con Cuba, a las buenas, a las malas y siempre con muchísima solidaridad. Siempre con Cuba, mi patria, con el pueblo, con la revolución, enfrentando la agresividad del imperialismo de los Estados Unidos, que cree en su ensoñación que va a tener a Cuba. No la tendrá jamás. Hay un pueblo, hay moral, hay dignidad, hay fortaleza y hay otras cosas que si osan poner un pie o los pies en tierra cubana, se van a enterar qué cosa es. Bueno, pues mucha soberanía y mucha solidaridad. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando